y bienvenidos a este espacio de diálogo electoral UG, un espacio donde conoceremos las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy contamos con la presencia de Otto Sonnenholzner. Así es, él ya arribó aquí a las instalaciones de la Casona Universitaria y se encuentra en un recorrido con nuestro rector, el doctor Francisco Morán Peña. Se encuentran por ahí viendo la icónica infraestructura de la Casona Universitaria. Thaís y Francisco ya están listos para dar inicio a este espacio de diálogo electoral UG. Hola, bienvenidos a Diálogo Electoral UG. Este es un espacio para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Ellos pueden hacer sus respectivas preguntas y despejar las dudas. Recordemos que ya estamos a la nada de las elecciones presidenciales en el mes de agosto. Asimismo, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como @Universidad de Guayaquil. No me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada de mi compañero Francisco Gallo. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Thaís? Un gusto poder saludarte y también a todos y cada uno quienes se conectan a través del Facebook Live de la Universidad de Guayaquil. Y no solo a ellos, sino también a todos nuestros seguidores de Instagram, Facebook y Twitter, puesto que somos miles y miles. Agradecerles a todos y cada uno de ellos. Y pues comentarte, Thaís, ¿sabías? Y te cuento más que nada que la Universidad de Guayaquil ya cuenta con 54 maestrías y a todas ellas puedes acceder dependiendo del campo y la disciplina a la cual tengas afinidad. Bueno, eso es algo que no sabía realmente, pero ¿dónde puedo conseguir más información? Claro que sí, te invito a que puedas digitar www.ug.edu.es, donde podrás obtener toda la información de las maestrías y, ¿por qué no?, también llevar tu formación, tus conocimientos y profesión al siguiente nivel. Una muestra más de que la Universidad de Guayaquil es la más grande, importante y gloriosa del país. Wow, sin duda alguna yo voy a tomar esa información, voy a ir a buscar más porque sí me interesa elevar mis estudios a un cuarto nivel, Francisco. Y bien, ahora lo que nos interesa, y pues este diálogo se centrará a través de 5 ejes temáticos, los cuales abordarán los siguientes temas: seguridad, salud, educación, economía y medio ambiente. A través de esos 5 ejes temáticos estaremos desarrollando este diálogo. Claro, recordemos que la única finalidad de este programa es poder conocer un poquito más a nuestros candidatos y sus planes de trabajo. Me comentan que ya el candidato está aquí, pero antes de eso vamos a pasar a una dinámica, Francisco. ¿Sí? Una dinámica del ping-pong con la única finalidad de conocer a nuestro candidato, la otra parte más... la otra cara de la moneda, sí, la otra cara de la moneda, correcto. La otra cara de la moneda. Estamos con mi compañera Leslie Sánchez. Leslie. Muchas gracias, Thaís. Muchas gracias, Francisco. Me encuentro ya con nuestro candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto y un honor tenerlo junto a nosotros. Gracias a ti por la invitación. Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil queremos conocerlo un poco más. Es por eso que tenemos preparado para usted una dinámica súper divertida. No sé si ha escuchado el ping-pong. Ping-pong, dele. Vamos a ver si que está listo. A ver, ¿dulce o salado? Dulce. ¿Comida favorita? Ceviche. ¿Perro o gato? Perro. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Película favorita? Demasiadas. Me encanta el cine. A ver. Una reciente, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho Forrest Gump. No sé si la has visto. Muy buena elección. ¿Pasatiempo favorito? Estar con mi familia. ¿Avión o viajar en auto? Auto. ¿Estilo musical? No hay música mala. Todo género es bueno. Todo se puede bailar. Todo es bueno. Perfecto. A ver, vamos a la última pregunta, que esta le interesa a todo el Ecuador. ¿Cuál es el nombre más chistoso con el que lo han nombrado en su apellido? Escoge. Te hago un listado. A ver, vamos a ver. Head and Shoulders, Salchihorner. ¿Cómo era? Sauces 9, Salsa Choque, Sweden Coffee, Cemento Holcim. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ese es mi favorito. ¿El tuyo cuál es tu favorito? Schwarzenegger. Ahorita se necesita sí. uno de esos. Bueno, ahora ya es momento de conocer su trayectoria. Adelante. Otto Sonnenholzner nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1983. Es economista y magíster en Administración Pública, graduado en Harvard Kennedy School. Destacado docente universitario y empresario, se ha desenvuelto en el sector de la construcción, comercio y agricultura. Fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, ex vicepresidente de la República del Ecuador y fue designado por el Foro Económico Mundial
como uno de los jóvenes líderes mundiales de América Latina en el 2020. Y bueno, ya nos encontramos en el set con nuestro invitado del día de hoy, el candidato Otto Sonnenholzner. Candidato, bienvenido, gracias por aceptarnos esta invitación. Por ahí pude observar que le llama mucho la atención el arte, candidato. Estoy entusiasmado de estar aquí en la Universidad de Guayaquil, gracias por la invitación, e impresionado de ver el buen estado en el que está este edificio tan importante para la ciudad del país como es la Casona Universitaria. Felicitaciones, rector, y felicitaciones a los estudiantes. Disfruten esto, que esto es único en el país, esto es un lugar especial y la verdad me honro y me siento humildemente honrado de estar aquí con ustedes. Gracias. El gusto ciertamente es mío, señor candidato, y realmente pues es un gusto que esté aquí acompañándonos un mural emblemático de nuestra casona universitaria que tiene gran significado para la misma Universidad de Guayaquil. Yo creo que para romper el hielo un poquito y dar inicio a esta entrevista, me gustaría consultarle pues su apellido es extranjero. ¿Cuántas veces se han equivocado al mencionar pronunciar su apellido? Oiga, usted sabe que cuando me nominan para vicepresidente, voy a la asamblea, lo primero que yo dije, lo del apellido no va a funcionar. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me llamo Otto, dije yo. Sí. Imagínese, yo tengo una prima que se llama Gertraud Siglinde. Dice, pobrecita, Sonnenholzner. No, pues. Yo gracias a Dios me llamo Otto. Y la verdad nunca me ha molestado que me llamen por mi nombre. Como también entiendo que hagan bromas del apellido, porque la verdad es que es para eso. Así que Schwarzenegger, Swirenkofi, Head and Shoulders, Cemento Holcim. ¿Qué más digo usted? Salsa Choque. He escuchado Sauces 9. Son las 12. Disfrútelo, que es para eso, para que la gocemos. No, chévere. Ahora lo que sí me ha impresionado es la cantidad de personas que se lo han tomado en serio y lo han aprendido de verdad. Entre esos tú, me impresionaste. ¿Eh? No, para eso estamos. Sonnenholzner. Ah, caramba, te parece alemán. Para eso estamos, señor candidato, y es por eso que le damos la bienvenida, aceptando y agradeciéndole. No, muchas que gracias. esté aquí. Y creo que es una muestra de respeto que practiquen el apellido para recibirme. Y lo valoro, pero también entiendo si no se puede. Es un apellido de origen alemán. Mi bisabuelo llegó al Ecuador hace 100 años, se enamoró de una dauleña, se casó y bueno, aquí estamos 4 generaciones después. Algunos son Sonnenholzner en el Ecuador. Una historia completa e interesante de cultura y también relacionada y en torno al apellido. Pero estamos aquí, señor candidato, para hablar acerca de los ejes que se manejarán en su gobierno, ¿no? Entre ellos la seguridad, salud, educación, economía y medio ambiente. Dando inicio a estos mismos, ¿qué tal si empezamos con el eje de seguridad? Y bien, a continuación, la comunidad universitaria ha preparado preguntas para usted, señor candidato, en torno a esta temática. En todas las propuestas se habla sobre el manejo de la inseguridad en Ecuador, pero ¿qué hará que su propuesta logre un cambio real en las principales zonas de conflictos como son Guayas, Esmeraldas y Los Ríos? Su respuesta, señor candidato. Gracias a Morelia por la pregunta. Los problemas de inseguridad no son nuevos para el Ecuador. Lo que ha ocurrido es que estamos en una situación extrema nunca antes vista. Yo fui servidor público hasta julio del 2020. El delito de extorsión era casi inexistente en nuestro país. Me refiero a lo que le llaman vacunas, equivocadamente es extorsión. El delito de secuestro estaba casi eliminado del Ecuador en julio del 2020. Y el delito de homicidio era 7 cada 100.000 habitantes la estadística, un poco menos inclusive. Hoy va a pasar este año de 30, si las cosas siguen como están, y en provincias como Esmeraldas va a pasar de 50. En ciertos distritos de Guayaquil, el distrito 2, por ejemplo, donde estuve ayer conversando con la fuerza pública, tiene indicadores que, créanme, ni en Afganistán, ¿ya? En países que están en guerra, ¿verdad? Y evidentemente ningún país puede salir adelante en esas condiciones. Es imposible. Es imposible que pueda salir adelante si a la tienda de tu madre la someten a la extorsión. Es imposible que pueda salir adelante si subirse a un bus es deporte extremo de si salgo con o sin celular, todos los días. Entonces, desgraciadamente eso está ocasionando un impacto negativo en el crecimiento económico y sobre todo una desesperanza en miles de ecuatorianos que se están yendo. Jóvenes como ustedes a punto de graduarse, que sienten que no tienen futuro en su propia tierra. Y eso es lo que hay que romper. ¿Cómo se rompe con eso? Nunca va a haber paz en las calles sin control de las cárceles. Las cárceles en el Ecuador hoy, en su gran mayoría, salvo ciertas excepciones quizás como la de Ambato, son centros en donde los delincuentes van a seguir delinquiendo, no a cumplir una pena. Desde ahí operan el delito del país. La única forma de romper con eso es con tecnología
que limite la discrecionalidad que tienen los guías penitenciarios, escáneres para controlar el acceso de elementos a las penitenciarías, sistemas de videovigilancia con capacidad biométrica, sistemas de inhibición de señal de telecomunicaciones, porque parece increíble, pero tienen mejor señal de internet en la PENI que en mi casa. Es una cosa inexplicable. Y por último, sistema de apertura y cierre de puertas automatizado para, repito, todo eliminar o reducir la discrecionalidad que tienen los funcionarios penitenciarios. Vean, en todos los temas existe una correlación directa entre el nivel de discrecionalidad y el nivel de corrupción. Mientras menos tenga un individuo la potestad de tomar una decisión por sí mismo, menor espacio va a haber para la corrupción. Luego, el país necesita centros de máxima seguridad para los delincuentes más peligrosos, en donde realmente cumplan una pena y tengan las restricciones que ameritan por el nivel de riesgo que ellos representan para la sociedad. Hay que construir cárceles de máxima seguridad en el país, al menos 3, de no menos de 1000 personas cada una. De nuevo, en la misma línea, para tener paz en las calles, hay que desarmar a los delincuentes y armar adecuadamente a la fuerza pública. Ayer estuve, como les repito, conversando con los miembros de la fuerza pública del Distrito Sur. Ni los colchones tienen para poder hacer su trabajo adecuadamente. Los patrulleros no funcionan, tienen 2 años esperando los chalecos antibalas. Yo entiendo, aquí no hay que ser genio, aquí no hay que inventarse nada, es cuestión de esas buenas ideas que muchos tenemos, ejecutarlas. Entonces, ¿cómo se desarman los delincuentes? La competencia la tiene las Fuerzas Armadas. ¿Sí han escuchado que mucha gente dice hay que cambiar las leyes para que las Fuerzas Armadas se activen y ayuden en el control de la seguridad? Han escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y todo el mundo lo repite. Y en cierta forma es verdad, pero ante la urgencia ya hay competencias de seguridad interna que tienen las Fuerzas Armadas. Una de ellas, la principal en este caso, el control de armas. ¿Por qué están los delincuentes haciendo de las suyas? Porque están mejor armados que la policía. ¿Cómo llegamos a eso? Porque ha fallado el control de armas. ¿Cómo se da la vuelta a eso? Logrando que a través de la inversión en inteligencia, que es la única ventaja real que tiene el Estado por encima de la delincuencia, el acceso a esa tecnología de inteligencia, que les permite saber dónde tienen los recursos, por dónde les entran las armas, quién los provee, dónde las guardan y poderlos golpear ahí. Claro que sí. Y una vez desarmados y debilitados, poder retomar el control de las calles. Y lo último, solo un minuto, mil disculpas, y sé que... y córtame con confianza, que yo hablo bastante, así que tienes que cortarme con confianza. Sí. Lo último es, aquí les estamos exigiendo a los funcionarios judiciales, tanto jueces como fiscales, que hagan su trabajo. Y estamos en nuestro derecho, pero ellos también están en su derecho y el Estado en la obligación de garantizar su vida, al menos. Aquí hay jueces y fiscales que están siendo asesinados permanentemente, recientemente uno en Durán. ¿Cómo es que el Estado no tiene capacidad de garantizar la seguridad de quienes están jugando la vida por devolvernos la paz? Si es que por circunstancias temporales extremas como las actuales no se puede garantizar la vida de esas autoridades judiciales, de esos funcionarios judiciales y de su familia, debemos de permitir que se pueda despachar desde el extranjero vía telemática en los casos de mayor riesgo, que los funcionarios judiciales puedan operar desde otro país con el que tengamos convenio para que los delincuentes no los puedan doblegar, no los puedan someter. 3 ideas generales de las muchas que vamos a implementar en materia de seguridad, porque la seguridad no es un tema puntual de hacer una o dos cosas, merece una planificación integral, ¿verdad? Perdón. Exacto, candidato. Bueno, es que aparte de eso también tenemos más preguntas. De hecho, íbamos a pasar a la pregunta de red social, no sin antes de mencionar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la Universidad de Guayaquil. Estamos sumamente agradecidos por los más de 300 seguidores en Facebook, 100.000 seguidores en Instagram, 36.000 seguidores en Twitter, 35.000 seguidores en TikTok y rectifico, 300.000 seguidores en Facebook. Candidato, usted también está invitado a que nos siga, claro, por supuesto, a que nos siga. Bueno, vamos a continuar, tenemos una pregunta de las redes sociales. La pregunta es, candidato, entre tantos problemas de la sociedad ecuatoriana, todos coinciden que la inseguridad y el crimen organizado son los más importantes. De ser electo presidente, candidato, ¿cuál es el plan para disminuir o combatir este problema? Mira, ya lo hablamos, lo explicamos, correcto. Podríamos ampliar un poco más, pero déjame hablar de otro tema que va a ser quizás tan importante, que es el fenómeno del niño. La naturaleza, pues hoy tenemos indicadores que nos pueden un poco anticipar lo que va a ocurrir. Eso también puede cambiar. Claro, sí. Lo que pasa es que ya eso tienes también otra pregunta tenemos, en ese sentido. exactamente, tenemos un vamos adelantando. de medio ambiente. Pero bueno, mira, sí. entonces déjame ampliarte algo más en seguridad. Por supuesto. A más de las políticas públicas que les he mencionado, que se pueden implementar su mayoría de forma inmediata,
Si eso no va acompañado de políticas de reactivación económica e inversión social, aquí vamos a estar en un círculo vicioso permanente en donde la delincuencia siempre nos va a llevar ventaja. Yo digo que la lógica para ejecutar con éxito la recuperación de la estabilidad del país es paz en las calles, plata en los hogares y prosperidad en las familias. Entonces, paz en las calles bajo la estrategia de seguridad que les he dicho. Plata en los hogares reactivando la economía. Es verdad, venimos de una crisis muy grave. De hecho, desde el 2016, inclusive 2015, el Ecuador viene recortando y recortando y recortando y recortando, fruto de la caída de los precios del petróleo, de las catástrofes naturales, de las pandemias, etc. Pero hemos llegado a un punto en el que ya deberíamos de estar haciendo el esfuerzo por reactivar la economía. Y eso solo va a ocurrir si es que incrementamos la inversión pública, principalmente en infraestructura. Cada dólar que se invierte en infraestructura significa $1,5 de crecimiento económico. En resumen, si logramos un plan económico que nos permita invertir unos 1.500 o 2.000 millones de dólares en infraestructura, vamos a duplicar el crecimiento esperado del PIB para este año, que es de 2.5 a 3%. Lo vamos a duplicar. Y si lo duplicamos, estamos llevando plata a los bolsillos de los hogares. ¿Por qué? Si invertimos en infraestructura, y claro, un gobierno de 15 meses no tiene para decir vamos a hacer grandes obras, nuevas universidades, no. Pero sí tiene para decir vamos a refaccionar, a recuperar lo que está estropeado. Vamos a arreglar las carreteras, vamos a recuperar las escuelas públicas, los hospitales, vamos a recuperar los espacios donde se dan servicios públicos. Entonces, ¿quién va a tener trabajo? El pintor, el albañil, el chofer del camión, el operador de la máquina, el carpintero. Tenemos que darles trabajo. Hoy no lo tienen y eso es parte del problema, eso es parte del riesgo de seguridad. Y lo otro es la inversión social, que hay que cambiar. El Ecuador invierte más o menos 9.000 millones de dólares al año en subsidios. Combustibles, transferencias monetarias directas, que aquí les llamamos bonos, y el subsidio que tenemos con la seguridad social, la compensación del fondo de la seguridad social que transfiere el Estado. 9.000 millones de dólares. Es más de la mitad de la totalidad de la recaudación de impuestos, imagínense. No está mal subsidiar. Lo que hay que hacer es lograr que esos subsidios los reciban quienes realmente necesitan. Hay que priorizar. ¿Cómo se prioriza? Según nivel de ingreso. Si tú estás dándole subsidio a alguien que tiene plata, ¿qué estás haciendo? Estás creando una política social regresiva. Estás incrementando la inequidad. Si tú le sigues dando recursos al que tiene, más que al que necesita, cada vez serán más ricos los ricos y más pobres los pobres. Eso es una locura. Pero eso ocurre en el Ecuador. Yo intenté corregirlo, en algo avanzamos, pero eso ocurre en el Ecuador. Hay que revisar la política de subsidios, no para disminuirlos, sino para hacerlos llegar con focalizarlos de alguna manera. Hacerlos llegar con más fuerza a quienes les hacen falta. La mayoría de ustedes aquí son estudiantes. Yo fui estudiante del sistema público en Alemania. Para mí el transporte público era gratuito. Yo no tenía que pensar si tenía o no para el pasaje, porque eso es parte de la inclusión académica. A mí me parece que focalizar esos subsidios de mejor forma es darle transporte público gratuito a los estudiantes, ¿verdad? Se puede. Hay que proponerlo, hay que acordarlo como sociedad y hay que hacerlo. ¿Cuántos hogares, no solo a nivel universitario, sino también a nivel básico, no logran que sus hijos puedan ir todos los días a la escuela porque no tienen para el pasaje? Cosas así hay que repensar y focalizarlos en las zonas más calientes en términos de inseguridad que tiene nuestro país. Porque mientras no lo hagamos, esos lugares van a seguir siendo tierra fértil para que los delincuentes recluten a jóvenes y destruyan su vida y su futuro. Hace un momento usted mencionaba algo del tema de la salud, es por eso que vamos a darle inicio al eje de la salud. En su plan de trabajo, ¿cómo haría usted para reducir los niveles de desnutrición infantil en el país? Mire, ese es un tema prioritario. Tenemos indicadores de desnutrición infantil de niveles muy superiores a la media de América Latina. De hecho, somos el segundo país con mayor desnutrición crónica infantil después de Honduras, si no me equivoco. Y la pandemia no ayudó. Hay tres elementos para la desnutrición crónica infantil. La educación sobre salud materna a las madres, porque los 5 primeros años son clave. La educación a las madres. El acceso a los alimentos, evidentemente. Pero esas dos son quizás los más fáciles. Les voy a decir cuál es el más difícil y del que menos se habla. El acceso a agua segura e infraestructura sanitaria. Más de la mitad de nuestros compatriotas no tienen acceso a una infraestructura básica completa. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener toda la comida que quieras, todos los bonos que quieras. Si llegas a tu casa y el agua está contaminada, ese niño jamás se va a nutrir adecuadamente. Va a vivir todo ese tiempo con enfermedades gástricas y no va a poder absorber adecuadamente su nutrición. El país, en mi opinión, necesita un acuerdo
para priorizar la inversión pública. Y esa priorización tiene que partir de la infraestructura básica sanitaria. En el Ecuador, más del 60% de las aguas servidas no se tratan, contaminando las fuentes de agua de forma directa a diario. En el Ecuador, un altísimo porcentaje de ciudadanos no tiene acceso, aquí cruzando el río en Durán, no tiene acceso, aquí en sectores suburbanos de Guayaquil, no tienen acceso a agua segura a las 24 horas. ¿Cómo superas la desnutrición crónica infantil? Si yo tengo un piloto con un buen amigo que está allá, Pedro Pablo Duarte, en Monte Sinaí, en la zona del Triángulo, donde hicieron el nuevo cementerio. Apoyamos a la comunidad, a las madres, porque debo de reconocer que ese proyecto funciona, porque las madres lo lideran, no es caridad, ellos lo lideran, pero nosotros las apoyamos para darles desayunos a los niños, 200 niños. Pero no hay agua segura en la mayoría de los hogares. Esos niños reciben alimentación y cuando les hacemos los exámenes de sangre para ver cómo avanzan, nos damos cuenta que no prosperan su nutrición por la falta de agua segura. El país necesita priorizar la inversión en agua potable y alcantarillado y tratamiento de agua servida. Vean, esos son problemas del siglo XVIII, en pleno siglo XXI. No hay derecho que no se haya hecho esa priorización por el simple hecho de que políticamente no es rentable, porque más rentable es hacer un parque, un asfalto, para después romperlo y pasar las tuberías. Esas son las contradicciones con las que tenemos que luchar, a las que nos ha llevado una clase política que no entiende que uno gobierna para las futuras generaciones y no para las siguientes elecciones. Claro que sí, candidato, muy interesantes los puntos que ha tocado. Agradecemos a nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas por la pregunta anterior hacia el candidato. Un paréntesis, y creo que se debe de mejorar la nutrición en las escuelas. Hoy se da un desayuno escolar, creo que se deberían de dar al menos 2 tiempos, 2 comidas, en la doble jornada que tiene el sistema público en la mayoría de las instituciones. Es decir, si entras en la mañana, desayuno y almuerzo, si entras en el vespertino, almuerzo y cena. Eso facilitaría mucho también el hecho de que hoy la mayoría de los hogares son hogares trabajadores, papá y mamá. Si no, ¿cómo se sale adelante? Y ese chico regresa a su casa y para sus padres es una dificultad el tema de su alimentación y creo que el Estado debería de ayudar en eso también. Sigue la participación por parte de nuestra comunidad universitaria en redes sociales, señor candidato, y tenemos la siguiente pregunta de ellos en nuestra bandeja de comentarios, la cual dice así: ¿cómo fortalecería el sistema de salud para mejorar infraestructura, equipamiento de hospitales y abastecimiento de medicamentos? Mire, he estado en algunos lugares públicos últimamente y después del tema de seguridad y el tema económico de empleo, no hay persona que no me hable de los problemas en los hospitales. No existe. O sea, todo es, no me dan la medicina, no me dan el cupo, no me dan el espacio. La infraestructura existe y no es mala en la mayoría del país. Hay cantones, ciudades en donde hay que hacer una mejor inversión. Pero en general el problema es de corrupción. Y les digo yo porque en la pandemia hubieron miserables que se quisieron robar todo. Hoy están respondiendo ante la justicia, la mayoría. Pero ahí se quedó evidenciado que no de ese momento, sino desde antes, vienen robando en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión difícil, pero necesaria, que las compras públicas sean abiertas en emergencia, para que todos podamos ver lo que estaba pasando y se pueda sancionar. La persona que hemos escogido como binomio, una cuencana, joven, muy preparada, trae una experiencia de más de 10 años haciendo lo siguiente en Naciones Unidas, logrando que los países, en el caso de ella más de 60 países, cuando necesitan insumos principalmente de salud, los puedan comprar de forma unificada directamente con el fabricante o el proveedor, sin intermediación. Los ahorros son de hasta el 50%. Hemos hecho números inicialmente y en el Ecuador se podrían ahorrar no menos de 300 a 400 millones de dólares en un año y mejorar los problemas de abastecimiento. Entonces, así resuelves 2 problemas. Sacas la compra del hospital, que ese es el nicho de la corrupción, la elevas a nivel de política pública nacional y compras directamente todo lo que necesitas y después distribuyes. Y el otro problema es el de que no faltarían las cosas. Porque hoy un hospital tiene, pero otro no. ¿Por qué? Porque la compra es independiente y no están ni siquiera cruzados los inventarios. Porque ¿qué debería de pasar? Esto es un sistema de salud público que es hermano. Si falta gas aquí y sobra acá, crucémoslo, pues si es del mismo bolsillo. Pero resulta que en un hospital se pudren las medicinas que compran en exceso, por corrupción. Y en el otro faltan las que en el uno se están pudriendo. Es una locura. Falta de articulación, falta de gestión, falta de decisión. Eso por un lado. Por otro lado, yo dejé en marcha un proyecto que este gobierno lo convirtió en piloto y no sé por qué no ha avanzado. Pero volviendo a mi experiencia personal, cuando yo iba al sistema de salud público en Alemania, en mi tarjeta me cargaban la receta.
el médico decía, usted tiene tal cosa, vaya y compre este antibiótico. Y me lo cargaban en la tarjeta. Y yo iba a cualquier farmacia, a la que me dé la gana, y me entregaban la medicina. Hoy, con la cédula biométrica que existe desde el 2019, se podrían cargar las recetas en las cédulas. Y usted podría ir a cualquier farmacia de este país y reclamar su medicina, para que nunca más nadie le diga no hay. ¿Ya? Alguien por ahí dice que está privatizando la salud. Yo no lo veo así. Estoy más bien dándole más acceso a quien hoy no lo tiene, con recursos públicos y gastando menos, porque vamos a acordar los precios adecuados y se acaba la robadera también en los hospitales. Señor candidato, paz en las calles, plata en los hogares, prosperidad en las familias. Yo creo que para que haya prosperidad hay que haber también educación. Es por eso que seguimos al eje temático de la educación. ¿Qué estrategias usted trabajaría en conjunto con el Ministerio de Educación sobre las instituciones rurales que no cuentan con una buena infraestructura para recibir sus clases? Su respuesta, Una señor excelente pregunta, porque nosotros no hacemos conciencia que la pobreza rural es el doble que la urbana en el Ecuador, hasta 70% en promedio, una locura. Es realmente sinónimo de desesperanza el campo. En algún momento, y miren, no quiero criticar porque no creo que las intenciones fueron malas, se cerraron la gran mayoría de escuelas rurales en el país, bajo la lógica de que se iban a construir las famosas escuelas del milenio, donde iban a ir estos chicos. Yo me dediqué a terminar y a inaugurar muchas de esas escuelas en Daula, en Santa Lucía, en todo el país. El problema es que la mayoría de los chicos que ahí iban a estudiar vivían demasiado lejos, sobre todo en la sierra y en la Amazonía. Y para ellos llegar hasta allá era un desafío. Entonces nos tocó replantear la estrategia de educación sin menospreciar esa iniciativa. Tuvimos que reaperturar las escuelas rurales, que además no son solo centros de estudio para los niños de las comunidades, sino que son espacios de desarrollo comunitario, en donde los padres acceden a la tecnología, al internet, en donde conversan, discuten sus situaciones. Entonces se refaccionó y reparó alrededor de 500 y era un plan de 800 o 1000 escuelas rurales, que entiendo que lo han continuado. Me parece bien. Ahora eso tiene un límite, el límite de la educación básica, porque por lo general son unidocentes o bidocentes y evidentemente eso es casi imposible de tener una buena educación. Luego sí tienes que ver la forma de que esos chicos puedan hacer su educación no superior, sino después de la básica. Vaya, pues bueno. La secundaria. La secundaria, sí, la puedan hacer en una escuela donde tengan lo que se necesita para aquello. Pero hay que repotenciar las escuelas rurales, no solo como elemento de pedagogía, sino sobre todo como un espacio de desarrollo y unidad comunitario, ¿verdad? Y por último, no sé si hay otra pregunta de educación, creo que no, ¿verdad? Por parte de nuestra comunidad universitaria. Okay, porque quería entrar en otro tema de educación que creo que es importante, pero bueno, vamos. Muchísimas gracias, señor candidato. Bueno, así también tenemos una pregunta de redes sociales. La pregunta de redes sociales es: en campaña prometen incrementar los cupos a las universidades, sin embargo, el problema es el deficiente presupuesto asignado a las IES públicas. ¿Qué medidas, señor candidato, implementaría su gobierno para mejorarla? Miren, efectivamente los presupuestos universitarios están atados a la recaudación tributaria y al precio del petróleo. Entonces son fluctuantes según eso. Y eso afecta directamente porque, claro, fluctúa el presupuesto, pero no es que hay menos alumnos. Tienes que atender con menos plata los mismos desafíos. Entonces eso es uno de los problemas. Pero el otro es que no hay alternativas. Tú necesitas otras opciones de educación, posteducación secundaria, que te permitan desarrollar una actividad profesional. Yo trabajé en lanzar la educación dual en el Ecuador, que es un sistema de educación intermedio en donde a la vez que estudias trabajas y trabajas en cosas que están relacionadas con las principales actividades productivas del país. Es decir, es una educación de la mano con la empresa, para que cuando te gradúes tengas garantizado tu empleo. Porque ¿de qué te sirve ser abogado si al final no te va a tocar sino ser repartidor de Rappi? No es que yo desprecie esa actividad, creo que es una actividad noble, pero si has estudiado Derecho es para ejercer lo que has estudiado, ¿verdad? Entonces, eso no está ocurriendo en el país. Te gradúas y no encuentras trabajo. O sea, es un problema de cupo y después cuando tienes el cupo es qué haces después. Entonces, lo primero, creo que hay que devolverle la nobleza a una cantidad de profesiones y actividades que son muy importantes en la vida y que por razones culturales las hemos como peyorizado, ¿verdad? Entonces, aquí muchas de esas profesiones son empíricas. O sea, en vez de uno estudiar para ser electricista, es que aprendí amarrando cables. No es así. Uno debería de tener una formación en ese sentido. Y sobre las universidades como tal, creo que la tecnología, y así se demostró en 2019,
permite aumentar cupos a menor costo. Las modalidades semipresenciales y virtuales pueden abrir una gran cantidad de puertas para la educación superior y en eso sí hay que invertir, porque estaríamos dándole más oportunidades a muchos jóvenes que siguen esperando un espacio en una infraestructura que con todo el cariño en 15 meses no va a crecer, porque para dar más cupos se necesitan más aulas, ¿o no, mi querido rector? Y más maestros y más presupuesto, pero con las tecnologías, con las modalidades virtuales y semipresenciales, se pueden aumentar cupos y resolver parcialmente ese problema. Sin duda, seguridad, salud, educación va de la mano, pero también queremos topar el eje de la economía. A continuación veremos la pregunta que tienen nuestros compañeros referente a la economía. ¿Cuáles serán las estrategias a implementar para reactivar la obra pública? Ya que como estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, esto es un tema de gran relevancia. Y un poco lo que les decía hace unos minutos, la obra pública es casi cero hoy en el Ecuador, es casi nada. Y eso es muy necesario si queremos generar un impacto de crecimiento económico. El país y su economía necesita a todos sus actores con vigorosidad, con fuerza. El sector privado, pero también el sector público. Evidentemente la plata no sobra, y aquí no vamos a venir a mentir, sino a decir la verdad. Creo que a pesar de que no sobran los recursos, hay espacio para lanzar este plan de recuperación de infraestructura pública que puede significar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en esos 15 meses. Señor candidato, la comunidad universitaria sigue activa a través de las redes sociales y tienen también la siguiente interrogante para usted, la cual dice así: el actual gobierno dice tener buenos indicadores macroeconómicos, sin embargo, la sociedad no lo ha percibido, por cuanto no se evidencia el bienestar social en los estratos medios y bajos. ¿Qué acciones implementaría para revertir lo que sucede actualmente? Miren, lo que pasa es que desgraciadamente los políticos tienen la mala costumbre de mentir, ¿ya? Entonces, dicen que los indicadores están mejores, sí, pero ¿comparados con qué? Pues, ¿se los vas a comparar con años de pandemia y decir estamos mejores? No seamos, digamos, no nos hagamos los giles y digamos la verdad. Primero habría que comparar con el 2019, que fue un año no necesariamente bueno porque cerró con graves problemas con las protestas sociales y con bajos precios del barril. Habría que comparar con el 2019 como año base. Segundo, mientras Colombia y Perú, que tuvieron un impacto en el caso de Colombia similar al Ecuador y en el caso de Perú peor que el Ecuador de la pandemia, tanto económico como sanitario, todos decrecimos entre 7 y 8% en el 2020. Colombia ya creció 17 y Perú ya creció 14 y nosotros seguimos recién empatando el partido, pero con una población mayor porque la población crece 1,5% al año. Entonces en términos reales la economía está peor. Luego viene esta historia de la estabilidad fiscal, por la cual yo luché mucho. Yo soy economista, yo soy muy responsable con los recursos públicos, porque los recursos son escasos y cuando son públicos son sagrados, entonces uno no los puede desperdiciar. Pero se ha confundido este gobierno y ha creído que la estabilidad fiscal es un fin y se ha olvidado que es un medio para generar bienestar de forma responsable. Y la única forma de hacer que eso pase es tomando en parte de los recursos y poniéndolos en la economía. Si la economía no crece como debe de crecer por arriba del 4 o 5% anual, no vamos a salir de este círculo vicioso de endeudamiento impagable. Si la economía cada vez se estanca o todos los años se estanca y no crece lo que tiene que crecer, la deuda cada año va a pesar más y no vamos a poder salir de ella. Y para que la economía crezca necesitamos que se inyecte algo de recursos en ella, principalmente a través de la inversión pública. Muchísimas gracias por su respuesta, economista Otto. De esa manera también pasamos al siguiente eje temático que hace referencia al medio ambiente. Y bien, la pregunta por parte del eje del medio ambiente es la siguiente. Usted como presidente, ¿cuáles serían sus planes para promover y fomentar la energía renovable en el Ecuador? Energías renovables en el Ecuador. Bueno, Ecuador tiene 90% de generación hidroeléctrica. Hay casos puntuales en donde hay cosas que son absurdas. Por ejemplo, nosotros transportamos diésel para generar energía térmica en Galápagos. El riesgo ambiental de transportar el diésel hacia allá, con derrames que ya hemos tenido en más de una ocasión, y el costo absurdo de generar energía de esa forma en Galápagos, hace que el kilovatio hora en Galápagos cueste casi 50 centavos, cuando generar energía solar en el archipiélago nos podría costar entre 10 y 12 centavos. Yo dejé andando un proyecto que entiendo que no lo han todavía terminado, se llamaba Gran Solar,
en la antigua, no sé quiénes han ido a Galápagos, pero en la antigua pista de Baltra, donde era antes la base americana, se podría poner paneles solares para sustituir al menos el 50% de la demanda energética de Santa Cruz y poder dejar de importar, llevar tanto diésel hacia allá con ese riesgo ambiental. Las energías renovables hoy son cada vez más asequibles. Nosotros en su momento impulsamos los planes también para la movilidad eléctrica, exonerar de impuestos todo tipo de vehículo eléctrico. Lanzamos los primeros buses eléctricos aquí en Guayaquil, los de Saucín, apoyamos con financiamiento. Creo que el Estado debe de incentivar ese tipo de inversiones en transporte público, en generación eléctrica, a nivel privado, a nivel de hogar. Creo que las casas pobres de los programas de vivienda social deberían de incorporar paneles solares. Tú sabes lo que le ahorra a una familia esos 10, 15 dólares menos al mes, 20 de planilla de luz. Gratis, poniendo un panel en el techo, se paga solo, me explico. Entonces, esas cosas hay que impulsar con creatividad y creo que pueden dar resultados rápidamente. Importante los puntos que ha mencionado en sus propuestas. A continuación veremos cuál es la pregunta de redes sociales. La pregunta de redes sociales es, candidato, ¿existe alguna propuesta dentro de su plan de trabajo que incentive a la gente para el correcto manejo de la flora ecuatoriana? Miren, uno de los principales problemas de la conservación de la biodiversidad de nuestro país tiene que ver con la pobreza de quienes están a cargo de esas zonas, los dueños de esos territorios. En la Amazonía, por ejemplo, una de las zonas más pobres del país, los habitantes de esos sectores deforestan no porque quieran destruir su naturaleza, sino porque necesitan para hacer agricultura o ganadería. Y la única forma de lograr que eso no ocurra y incentivarlos para que sean protectores de esa biodiversidad es lograr que se haga justicia ambiental en el mundo y que el planeta reconozca el esfuerzo que hacemos los ecuatorianos por conservar la biodiversidad. La vicepresidente nuestra, Erika Paredes, su otra especialización es la búsqueda de fondos verdes para que el planeta, los demás países que son los que han generado el problema de cambio climático, porque no ha sido el Ecuador, han sido los países desarrollados los que han generado el cambio climático. Y a cambio de ello han tenido un desarrollo que nosotros no. La única forma de hacer justicia es que nos empiecen a reconocer económicamente por haber conservado una biodiversidad que es la que mantiene vivo a nuestro planeta. Nosotros inmediatamente vamos a reactivar esas iniciativas para que el Ecuador reciba los recursos a cambio de la conservación y que los ciudadanos que conservan esos espacios de vida, de biodiversidad, de naturaleza, sean compensados por mantener pristina, pura, esa selva. Ahora sí, candidato, lo que antes habíamos mencionado acerca del fenómeno del Niño, ¿cómo se prepararía ante este fenómeno? Directamente la pregunta. Directamente. Estaba esperando algún video, usted que es tan No se preocupe. A ver, esa es una pregunta ya formulada. como les decía, hay que prepararse como si viene el peor fenómeno del Niño. Aunque no venga mañana, hay que prepararse como si viene el peor fenómeno del Niño. Pero ¿quién tiene que prepararse? El gobierno actual. Porque en noviembre, cuando asumamos el nuevo gobierno, vamos a estar con el agua aquí. ¿Cómo se prepara uno para un evento de esta magnitud? La prioridad siempre es precautelar las vidas humanas. Entonces se identifican las zonas de riesgo y se diseñan los planes de evacuación. Y se entrena en este momento, se practica con toda la gente que puede ser potencialmente afectada. Lo segundo, y no en orden de prioridad, es que a la par, en este momento, mientras estamos teniendo esta conversación, este gobierno debería estar haciendo las inversiones necesarias en mantenimiento de infraestructura de riesgos y drenajes, ¿ya? Limpieza de canales, mantenimiento de proyectos multipropósitos, todo eso se tiene que estar haciendo en este momento. Desconozco si lo están haciendo, si no lo están haciendo, por favor, un poquito de responsabilidad, porque esa es la diferencia entre perder o salvar una vida, porque eso no es que no va a haber inundaciones, cuando viene un niño van a haber inundaciones, pero pueden ser más lentas si tenemos adecuadamente reparados y mantenidos los sistemas de drenaje, ¿ya? Lo tercero, esas familias tienen que tener lugar donde estar por algunos meses, por lo menos hasta el mes de abril. No solo donde estar con seguridad, sino qué comer. Eso también lo tiene que estar proveyendo y haciendo el gobierno actual. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer el gobierno que entre? Trabajar en el plan de recuperación económica, que puede costar entre 3.000 y 6.000 millones de dólares. Identificar los recursos, que ya lo estamos haciendo, para saber de dónde vienen, porque el niño ¿dónde pega? En la costa, ¿verdad? ¿Y qué está en la costa? Los mayores productos de exportación de nuestro país. Banano, camarón, cacao. El 80% de nuestras exportaciones no petroleras salen desde el oro hasta esmeraldas. Entonces,
Esa recuperación va a costar mucho dinero y ahí hay una responsabilidad de conseguir esos recursos, tocando la puerta de los multilaterales y de los países que siempre son solidarios con el Ecuador. Señor candidato, en el 2019 usted asumía el cargo de vicepresidente de la República y le tocó afrontar la pandemia que a muchos golpeó y otros lastimosamente perdieron la vida. En caso de llegar a la presidencia, ¿estarían listos para poder encarar una situación similar ante las diferentes variantes que día a día empiezan a aparecer? Dios nos libre de algo así. Evidentemente, si alguien sabe qué hacer, lo tienes aquí sentado, pero Dios nos libre de algo así. Sobre todo aquí en Guayaquil, y yo no les tengo que contar, la situación fue muy dolorosa y a mí todavía me cuesta en lo personal hablar de esto y evito hacerlo, tampoco quiero hacer política de esto, pero yo creo que ni en la peor de nuestras pesadillas nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Sobre todo en Guayaquil, porque si ustedes ven las curvas de exceso de mortalidad en el resto del país fue bastante estable la situación y las medidas funcionaron, pero lo que vivimos aquí en Guayaquil fue una pesadilla muy dolorosa y bueno, yo sí admiro a los guayaquileños y admiro a los ecuatorianos, porque una vez más demostramos de lo que somos capaces, una vez más demostramos que podemos superar graves crisis. Sí, fuimos el primer país en entrar en el COVID y fuimos el país más golpeado de entrada, sin tener mucha información al respecto, pero también fuimos el primero en retomar la estabilidad, en reaperturar la economía. Otros países se quedaron un año cerrados. Nosotros en mayo del 2020 ya estábamos de nuevo activos, si no el impacto hubiese sido mucho mayor, me refiero en términos económicos. Entonces, sí, en el resto del país hubo estabilidad en las cifras de mortalidad, evidentemente fallecieron miles de personas, pero lo de Guayaquil fue brutal, o sea, 700, 800 fallecidos diarios. Imagínate tú, siempre yo hacía esta lógica. En el terremoto del 2016 de Manabí Esmeraldas fallecieron 650 compatriotas y fue una tragedia sin precedentes. Imagínate un terremoto todos los días por más de 30 días. Eso sufrimos los guayaquileños y todavía muchos de nosotros lo recordamos con dolor. Señor candidato, en este momento tiene apertura para dirigirse a quienes nos están observando a través de nuestras redes sociales y también para quienes están presentes de manera física. ¿Qué mensaje les daría? Más bien quisiera decirles que, y es algo que siempre lo pienso, ¿no? Yo fui vicepresidente del Ecuador a los 35 años, hoy tengo 40, estoy un poquito más canoso en la barba, quizás un poquito más gordo también. Mucha gente cuestionó esa elección, dijo es que es muy joven, ¿verdad? Quiero decirles dos cosas sobre la juventud. Primero, la edad no necesariamente determina la capacidad, porque es la trayectoria la que define quién realmente tú eres. Aquí conversaba con sus compañeros, jóvenes, estudiantes, todavía no se han graduado y ya están haciendo una gran trayectoria de vida profesional. Entonces a la gente no se la juzga necesariamente por su edad. Lo segundo, no nos confundamos, porque también hay quienes creen que la juventud es una virtud, ¿verdad? Y dicen, es que es joven, qué bueno que es joven, queremos gente joven. La juventud más que una virtud es una oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que se han venido haciendo. La oportunidad de repensar qué podemos hacer para contribuir positivamente al desarrollo de nuestro país, de nuestra comunidad. La juventud es la oportunidad, por ejemplo, si les interesa algún día la política, aunque hay quienes se han encargado de convertir esto en una cloaca de las más pestilentes para ahuyentarlos, ustedes no se tienen que dejar, tienen que participar. Pero si algún día tienen la oportunidad de estar haciendo lo que yo estoy haciendo, Dios quiera así sea, lo hagan de forma distinta, sin insultar a nadie, sin faltarle el respeto, con honestidad, con altura. La política era un oficio respetado en la época de mis abuelos. Hoy es una mugrosidad y creo que nuestra responsabilidad es cambiar eso. ¿Saben qué está pasando? Uno quiere pedirle a la gente que venga a esto, que te ayude, a la gente capaz como ustedes. ¿Sabes qué te dicen? No, prefiero irme a la guerra que meterme en eso. No, para que me insulten, para que me falten el respeto. Tenemos que hacerlo, porque si no, nada va a cambiar. Y depende de ustedes esa decisión. No les estoy diciendo que se lancen a presidente. Si quieren, tienen el derecho y ojalá lo hagan algún día. Pero empiecen por su barrio, empiecen por su comunidad, empiecen por sus redes sociales. No agredan, no agravien, no insulten, no entren en ese juego. Eso es estéril. ¿Saben qué me llevo yo en el corazón? El nunca haberle hecho daño a nadie. El que actúa bien siempre le va bien. A veces parece más atractivo el que viene a hacerse el bravo, el que se abre la camisa, el que insulta. Pero eso no tiene nada que ver con fortaleza, ni con valentía. Eso más bien es una debilidad.
Esos que creen que esto se resuelve gritando. No, esto se resuelve trabajando, dando la cara. Como lo han resuelto sus padres, los problemas que han tenido en el hogar, con sacrificio, con perseverancia. Así se resuelven los problemas en la vida, los grandes y los pequeños. Y lo único que yo aspiro, lo único que yo espero, es que ustedes cuando tengan la oportunidad de demostrar que pueden hacer las cosas mejor, lo hagan. Que dejen lo malo de un lado, que tomen solo lo bueno, que su vida se base en valores, en principios. A mí me han dicho de todo, me resbala, camino con la frente en alto y con la conciencia tranquila por mi país. Y eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque sé que nunca le he hecho daño a nadie, porque sé que a pesar de que me he equivocado, porque me he equivocado, siempre ha sido con la mejor de las intenciones. Y porque puedo mirar a mis hijos a los ojos y decirles que tienen un papá decente. Y eso no tiene precio. Candidato Otto, muchísimas gracias por ese mensaje tan motivacional, no solamente para nuestra comunidad universitaria, sino para todos los que nos están sintonizando tras las redes sociales. Agradecerte también, Francisco, por estarnos acompañando en este SEC y en este programa que es el Diálogo Electoral UG. ¿Algo que acotar, Francisco? Claro que sí, Thais, un gusto poder estar aquí y además contar con la participación del candidato Otto Sonnenholzner, quien nos incita y nos llama a la participación ciudadana, derecho de todos y cada uno de nosotros. Los esperamos en esta y cada una de las emisiones de Diálogo Electoral UG. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.